Buenas tardes, ¿cómo están familia, amistad de los Tuxtlas? Es un gusto poderlos saludar, pasar ese tiempo en la presencia de Dios. De verdad, reciban un fuerte abrazo. Sabemos que Dios está con nosotros, sabemos que Dios nos está fortaleciendo y a la distancia yo de verdad oro por ustedes que vamos a pasar alrededor de la palabra de Dios. ¿Y cómo estamos? ¿Animados? ¿Preparados para poder recibir una palabra de Dios? Habrá un espacio ahí en nuestro corazón para poder ser alimentados de la palabra de Dios. Compartirte ese tiempo es ir al Salmo 100, versículo 5, dice: pues el Señor es bueno, su amor inagotable permanece para siempre y su fidelidad continua de generación en generación. Si algo quiero marcar en este día es que en tu corazón quede esto: Dios es bueno, Dios es bueno en todo tiempo. En todo tiempo Dios es bueno. Te lo quiero recordar porque muchas veces lo olvidamos por las situaciones que vivimos, por todo lo que estamos escuchando. Pensamos que todo esto puede superar a Dios. Y yo quiero repetirte: Dios es bueno. Dios ha mostrado y ha permanecido siendo fiel a cada promesa que te dio, a cada promesa que podemos leer en la Biblia, y Dios es Dios bueno. Hoy quiero recordarte una vez más: Dios es bueno para todo tiempo. Yo sé que tú lo sabes, pero lo podemos olvidar. Hoy le pedimos a nuestras familias, ¿verdad?, algo que les decimos: cuídate. Cuídate cuando salgas, cuídate, ¿verdad? Usa el cubrebocas, usa el gel. Y esa es nuestra recomendación, porque no queremos que nuestras familias, nuestros seres amados se enfermen, ¿verdad? Y es algo que decimos: cuídate. Igualmente, Dios quiere que tú te cuides, que tú seas un hombre, una mujer que te cuides. En el Proverbio 4:23 dice la palabra: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Tenemos que cuidar nuestro corazón, que nuestro corazón no sea contaminado por el temor, por la duda, por el desánimo. Por eso te recuerdo una vez más: Dios es bueno. En todo tiempo, Dios es bueno. Hoy te quiero compartir un poco de un hombre que está en la Biblia. El rey David fue el segundo rey de Israel, quizás el más grande de todos. Y todos tenemos que saber: David fue un hombre como cualquiera uno de nosotros. David tenía debilidades, David cometía errores, algunos de ellos muy conocidos, como el asesinato de Urías, el esposo de Betsabé. Son muy conocidos. Pero ¿sabes qué? David tenía algo que agradó a Dios. Y quiero decirte: no fue su valentía, no fue su físico. Entonces, ¿qué fue lo que agradó a Dios? En el libro de Hechos 13:22 dice: un hombre de quien Dios dijo: un hombre conforme a mi propio corazón. Él hará todo lo que yo quiero que él haga, ¿verdad? David es conocido porque fue un hombre conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Un hombre que recordaba la fidelidad de Dios en su vida, cómo Dios le daba la victoria cuando estaba cuidando las ovejas, cómo Dios le dio la victoria cuando se enfrentó a Goliat. Entonces David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Y David no dudaba en mostrar su gratitud, en mostrar su compromiso para con Dios. Y nosotros en ese tiempo tenemos que aprender a ser hombres, mujeres, conforme al corazón de Dios. Porque quiero recordarte: Dios es bueno. Dios es bueno. David fue un hombre que agradó a Dios. Un hombre que tenía muchas habilidades.
¿verdad? Pero esas habilidades estaban unidas entre sí por un corazón que sabía decir gracias. Sabía decir gracias. En el Salmo 34:8, prueben y vean que el Señor es bueno. Qué alegría los que se refugian en Él. David hablando, David recordándonos, tenemos un Dios bueno. Un Dios que se regocija cuando nosotros le buscamos con un corazón sincero, con un corazón que le cree a Él. En el Salmo 25:8 dice, el Señor es bueno y hace lo correcto. Y tenemos que saber, Dios es bueno porque Él hace lo correcto. Él nunca lo sorprende. Nada de las cosas que vemos, que vivimos, son cosas improvisadas. Dios tiene un propósito. Dios está con nosotros. Lo que estamos viviendo en el COVID-19, Dios está con nosotros. No te sorprendas, no te atemorices. Confía en Dios. Confía en Dios. Dice su palabra que nada mayor que podamos resistir, Él permitiría en nuestras vidas, sino que daría pronta salida. Y nosotros tenemos que levantarnos, y nosotros tenemos que creerle a Dios. Tenemos que manifestar el poder, la misericordia de Dios que ha tenido para con nosotros en esos tiempos. David pudo vivir y pudo salir de todo problema porque él tenía un corazón agradecido con Dios. En ese tiempo que estamos viviendo, en esta cuarentena, ¿cuántas veces te has detenido para darle gracias a Dios? ¿Cuántas veces le has dado las gracias a Dios porque ha mostrado su fidelidad contigo? Posiblemente dices, ¿cómo es posible, pastor? Yo estoy atemorizado, ya no sé qué hacer, ya no sé dónde meterme, ya no sé qué ponerme. Pero ¿sabes qué? Como David era agradecido. David no pasaba una vida tranquilo, David estaba en guerra, David estaba haciendo todo lo que Dios le había mandado hacer. David tenía enemigos, David tenía muchas cosas. Pero sobre todo eso, David estaba agradecido con Dios, porque sabía que Dios iba a ser bueno. Una actitud de gratitud que le permitía a David, sin importar los obstáculos. En ese tiempo nosotros debemos de aprender de David, ¿verdad? Tener gratitud para con Dios. Y eso nos va a permitir avanzar. Eso nos va a permitir poder salir de toda esta situación que estamos viviendo. La gente está desesperada. La gente ya no sabe qué hacer. Pero nosotros sí tenemos a un Dios que te podemos agradecer porque su fidelidad está con nosotros. Porque tenemos un Dios bueno. Y un Dios que es en todo tiempo. Dios es bueno. Dios ha sido bueno. En el Salmo 27:13 dice, sin embargo, yo confío en que veré la bondad del Señor. Debemos de confiar. Tú y yo vamos a ver en esos tiempos la bondad de Dios sobre nuestras vidas. Y quiero decirte, la bondad de Dios son todos los atributos divinos. Porque cada atributo de Dios está lleno de su bondad. Entonces nosotros tenemos que vivir en esa bondad de Dios. Tenemos que ser hombres y mujeres que veamos de verdad la bondad de Dios. Sé que en ese tiempo nos cuesta trabajo algunas partes de la palabra de Dios. Y quiero compartirte una porción en Romanos 8:28 que dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. ¿Verdad que nos cuesta trabajo en ese tiempo? En ese tiempo de cuarentena, en ese tiempo de pandemia, en ese tiempo donde hay muchas dudas. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿En qué me va a ayudar todo lo que estoy viviendo? ¿Sabes en qué te va a ayudar? En que tú reconozcas que tienes a un Dios que es bueno. Un Dios que se mantiene, que ha sido
un Dios que ha mostrado su bondad para contigo. En eso se va a manifestar. Que cuando pase todo esto, cuando salgamos, podamos decir, Dios estuvo conmigo. Dios manifestó su bondad para conmigo. Y por eso estoy agradecido. No eres tú, no soy yo. No es lo que tenemos, sino quienes somos en el Señor. Es el Señor en nosotros en este tiempo. Y nosotros tenemos que aprender. Tenemos que vivir de acuerdo a lo que Dios está hablando en cada uno de nosotros. Hay mucho desánimo porque no podemos hacer lo que queremos hacer, porque no podemos salir, ¿verdad? Anhelamos quedarnos en casa, pero hoy que debemos estar en casa, queremos estar afuera. Y ese tiempo tenemos que entenderlo. Es un tiempo que va a pasar. Esto va a pasar. Pero lo importante no es que pase, sino lo importante es cómo vamos a salir. Todo esto. ¿Cómo vamos a salir? ¿Vamos a salir agradecidos con Dios? ¿O vamos a salir dudando de Dios? Porque debemos recordar, Dios es bueno. Día a día, David veía la bondad de Dios. Y sabes que ver la bondad de Dios a David le ayudaba. Le ayudaba en su fe firme cada día. Igual nosotros en ese día tenemos que ver cada día la bondad de Dios para que nuestra fe sea fortalecida, para que nosotros podamos salir este día. Y que no vivamos en el temor, no vivamos dudando, no pensar que vamos a enfermarnos, sino al contrario, declarar que Dios está con nosotros y que vamos a estar sanos. Claro, con todas las medidas, claro, obedeciendo y haciendo todo aquello que las autoridades sanitarias nos mandan a hacer, tenemos que hacerlo. Pero vamos a ver la bondad de Dios. La bondad de Dios en tu vida va a fortalecer tu fe. Ver la bondad de Dios en tu vida te va a llevar a confiar en las promesas de Dios. Recuerda, Dios nos ha dado preciosas promesas y tenemos que aprender a confiar en ellas. En el libro de Hebreos 6:12 dice que las promesas de Dios se reciben con fe y con paciencia. Yo sé que tú lo sabes, pero en ese tiempo tenemos que aprender a tener paciencia y que nuestra fe sea fortalecida por la bondad de Dios. El ver la bondad de Dios a David le ayudaba a confiar en su poder. En ese tiempo nosotros necesitamos ver el poder de Dios. Ver que Dios está obrando en nosotros, que Dios está con nosotros, que Dios está delante y atrás de nosotros, que Dios va a cumplir todo aquello que ha declarado sobre nuestras vidas. Porque te recuerdo una vez más, Dios es bueno. En todo momento, Dios es bueno. Dios ha sido bueno para con nosotros y nosotros tenemos que aprender a ser agradecidos con Dios. Por eso a David le ayudó la bondad de Dios. Y en ese tiempo, tú y yo necesitamos reconocer la bondad de Dios para con nosotros en ese tiempo tan difícil. En ese tiempo, para David, Dios no era un Dios distante, sino era un Dios cercano. Y nosotros tenemos que entender, Dios está cerca de nosotros. Dios está en nosotros. No estamos solos, porque Dios cumple sus promesas. Y nosotros tenemos que... Mateo 28:20 dice que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y yo lo creo. En el Salmo 41:10 dice, no temas porque yo soy contigo. Dios, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de confiar en que Dios está ahí. En el Salmo 31:19 dice así, qué grande es la bondad de Dios que te temen. La derramas en abundancia
sobre los que acuden a ti en busca de protección. Y los bendices ante la mirada del mundo. Imagínate, nos da protección, pero también la bondad de Dios nos va a permitir que el mundo vea su bendición en nuestras vidas. Amado, amada, Dios quiere y Dios puede bendecirte en ese tiempo. Y nosotros abiertos y reconocer la necesidad que tenemos de la protección y la bendición de Dios, porque es la bondad de Dios sobre nosotros. Tenemos que aprender. Hoy, yo, tenemos que esforzarnos y tenemos de verdad que anhelar tener un corazón como el de David. Y me puedes decir, pastor, ¿cómo puedo iniciar para tener un corazón como el de David? Y te digo, siendo agradecido a Dios. Porque te vuelvo a recordar una vez más, Dios es bueno en todo tiempo. Dios es bueno. Dios nos ha sostenido. Dios nos ha dado provisión. Dios ha estado con nosotros. Y Dios quiere que tú y yo recordemos, vivamos agradecidos con Dios. ¿No es bueno Dios? ¿No es grande Dios? ¿Verdad? Hoy me encontré esta taza y me encanta lo que dice. No le digas a Dios que tienes un gran problema. Dile a tu problema que tienes un gran Dios. Yo te invito. Vamos a orar. Que esta palabra se haga carne de tu carne. Que esta palabra no caiga a la orilla del camino. Que esta palabra no caiga entre pedregales. Que esta palabra no caiga entre espinos, sino que esta palabra caiga en buena tierra. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Dios. Señor, de verdad, tú has sido bueno para con nosotros. Tú has mostrado tu amor, tu misericordia. Tú has mostrado tu bondad, Padre. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, yo a cada persona, Dios, que está viendo esta enseñanza, bendíceles, guárdales, Señor. Si alguno de ellos ha descuidado su corazón y se ha infiltrado el miedo, el temor, la duda, Señor, yo declaro, Señor, que salen en el nombre de Jesús y que son hombres y mujeres agradecidos contigo, hombres y mujeres que pueden ver cómo tú has permanecido siendo fiel y cómo tú, Señor, nos harás cosas grandes, sorprendentes. Señor, gracias, te bendecimos, te damos toda la gloria en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Bendice a cada familia, Dios. Guárdale, Señor. Provee sus necesidades. Cualquier necesidad que tengan, te pedimos que tú las suplas. Señor, en el nombre de Jesús, los cubrimos con la sangre del Cordero. Damos, Señor, Padre, que ellos pueden ver tu mano y pueden ver lo sobrenatural de tu poder sobre ellos. Te damos toda la gloria en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amada familia de Amistad de los Tuxtlas, amada familia que caminamos y creemos en las promesas del Señor, que Dios te bendiga. Recuerda, Dios es bueno en todo tiempo. Recibe un abrazo de Amistad de los Tuxtlas.